Todo comenzó en un tranquilo pueblo de montaña en el centro de México, donde las tardes huelen a pan recién horneado y el canto de los gallos se confunde con las risas de los niños corriendo por las calles de tierra. Era un lugar donde nada parecía amenazar la calma, donde los días transcurrían con la rutina apacible de quienes creen que el peligro vive lejos. Pero esa tranquilidad se rompió un sábado cualquiera, cuando Emiliano salió de casa con su perro Lobo y jamás volvió. Tenía 8 años, mejillas sonrosadas, ojos llenos de curiosidad y una imaginación tan viva como el cielo que lo cubría. Lobo, su inseparable compañero, era un mestizo grande, de pelaje gris y mirada noble. Habían crecido juntos. Cuando Emiliano aprendió a caminar, Lobo aprendió a no alejarse. Cuando el niño comenzó a hablar, el perro entendió que su deber era protegerlo. Nadie en el pueblo los veía separados. Cada tarde, luego de terminar su tarea, Emiliano salía a pasear con Lobo por el borde del bosque, entre caminos de piedras y árboles que susurraban historias viejas. Ese día no fue distinto. Doña Carmen, su abuela, los vio partir desde el porche mientras tejía como tantas veces antes. «No se tarden, mi niño», dijo sin levantar la vista. Emiliano respondió con una sonrisa y una mano al aire. Lobo trotaba alegre junto a él, meneando la cola. El sol aún estaba alto y la brisa llevaba el aroma de las flores de bugambilia. Nadie sospechaba que sería la última vez que verían a Emiliano. Pasaron las horas, el cielo cambió de color y la brisa se volvió más fría. Doña Carmen se levantó inquieta cuando la noche empezó a caer. «Ya deberían haber vuelto», murmuró, encendiendo la luz del porche. Llamó por su nombre varias veces, primero con calma, luego con una voz que ya arrastraba el miedo. La madre de Emiliano, Julia, salió también, con las manos aún húmedas de lavar platos. «¿No han regresado?», preguntó. El padre Jorge tomó una linterna y salió al sendero. En su pecho una sospecha punzante que no se atrevía a nombrar. Poco después, el silencio fue roto por el sonido de pasos apresurados. Era Lobo. Venía solo. El collar colgaba roto, sucio de barro, tenía el hocico manchado y los ojos, normalmente vivaces, lucían apagados. Se detuvo frente al porche, jadeando, con la lengua colgando. En su boca sostenía algo, una zapatilla. Era la de Emiliano, su favorita, la azul con cordones blancos. Estaba rasgada y cubierta de tierra. La dejó a los pies de doña Carmen, que cayó de rodillas con un grito seco, sin lágrimas aún, como si el alma hubiera decidido huir antes que el llanto. No había rastro del niño. Solo el perro, sucio y tembloroso, y la zapatilla como única pista. Si te está atrapando esta historia, no olvides suscribirte al canal. Así no te pierdes el resto de este increíble relato basado en hechos reales. Esa misma noche comenzaron las búsquedas. Vecinos, familiares, incluso desconocidos se unieron con linternas, machetes y esperanzas. Recorrieron el bosque gritando su nombre, acompañados por los ladridos lastimeros del lobo, que no dejaba de olfatear el aire y mirar hacia la profundidad de los árboles. La policía fue notificada, aunque al principio pensaron que se trataba solo de un niño extraviado. Pero los días pasaron, 5, 10, 15. No hubo señales, ni ropa, ni huellas, ni gritos. El bosque se tragó al niño como si nunca hubiera estado allí. Lobo no volvió a ser el mismo. Desde ese día dormía en el porche, frente a la puerta, mirando hacia el sendero con una quietud que dolía. A veces salía solo por las mañanas y regresaba horas después, sucio, cansado, pero sin nada nuevo que mostrar, nada. 6 años después, cuando ya casi nadie en el pueblo hablaba del caso, cuando la ausencia se había convertido en una grieta aceptada en la vida de la familia, algo cambió. Era una mañana templada. Doña Carmen regaba sus plantas con el gesto cansado de quien aprendió a vivir con el dolor. El aire era espeso, lleno de un silencio que parecía aún más pesado que la pena. Y entonces lo vio. Lobo regresaba, pero esta vez no cojeaba ni venía con la mirada perdida. Venía decidido directo hacia la casa, y entre sus dientes
Llevaba algo. La otra zapatilla de Emiliano. Estaba cubierta de tierra seca con una mancha oscura en la punta. Doña Carmen dejó caer la regadera. Su corazón se paralizó. Sabía que esa zapatilla había desaparecido con su nieto hacía 6 años. Lobo dejó la zapatilla en el suelo, se sentó frente a ella y gimió suavemente. Tenía la mirada herida y las patas cubiertas de barro. Y entonces, en ese instante congelado por el tiempo, el pasado golpeó con toda su fuerza. La zapatilla en el porche no era solo un objeto olvidado por el tiempo, era un relámpago que iluminaba la oscuridad donde todos ya habían dejado de buscar. Doña Carmen, temblorosa, recogió la prenda con manos que no sentía. El tacto del tejido raído la transportó de nuevo a aquella tarde fatídica, cuando su nieto desapareció sin dejar huella. Jorge y Julia llegaron corriendo tras su grito. Lobo, sentado junto a la zapatilla, apenas movía la cola con la lengua afuera, jadeando. Estaba cubierto de lodo seco, como si hubiera vuelto de una larga travesía. Nadie dijo una palabra. La zapatilla hablaba por sí sola. Esa misma tarde, la familia alertó a la policía. El comandante Reyes, quien había llevado el caso originalmente, regresó a la casa con expresión incrédula. ¿Están seguros de que es la misma?, preguntó. Julia asintió. Yo la compré. Tenía una mancha azul aquí, como de pintura. Emiliano la odiaba, pero no se la quitaba nunca. Reyes la examinó. Era la zapatilla derecha, desaparecida desde el día 1. No había duda. Las autoridades abrieron una nueva carpeta. El caso, que había sido archivado como desaparición sin resolución, volvía a cobrar vida. Sin embargo, lo que dolía era la forma en que la esperanza regresaba. Tenue, incierta, como una vela en el viento. El pueblo entero se estremeció. Algunos sintieron alivio, otros miedo. La vieja herida se reabría. Los medios locales no tardaron en presentarse. Cámaras, micrófonos, reporteros. Zapatilla hallada reaviva misterio del niño perdido, decían los titulares. Pero entre las luces y las preguntas, la familia seguía anclada al mismo dolor. Jorge se encerró en su taller de carpintería, sin pronunciar palabra. Julia caminaba de un lado al otro, abrazando la zapatilla como si fuera el propio Emiliano. Y doña Carmen prendía velas a los pies de un altar improvisado, con la fe desgastada pero aún viva. Esa noche, Lobo no quiso entrar a la casa. Se quedó en el porche, como lo había hecho todos esos años. Pero esta vez no durmió. Jadeaba, se levantaba, giraba en círculos, miraba hacia el bosque. Aulló por primera vez en mucho tiempo. Un sonido largo, profundo, casi humano. Julia lo escuchó desde su habitación y sintió un escalofrío en la espalda. «Él sabe algo», murmuró. Durante los días siguientes, el pueblo se organizó. Voluntarios de nuevo se reunieron. Muchos eran los mismos que habían ayudado 6 años atrás. Hombres y mujeres con linternas, bastones, perros y esperanza. Se formaron grupos para revisar las zonas cercanas. Las cuevas, los pozos secos, los caminos viejos. Cada rincón que una vez fue revisado volvió a ser escudriñado. Los recuerdos renacieron con fuerza, los rumores también. Algunos decían que Emiliano había sido secuestrado por forasteros, otros que cayó en una grieta del bosque. Los más supersticiosos hablaban de la bruja del cerro, una leyenda local sobre una mujer ermitaña que robaba niños. Nadie sabía de dónde salió esa historia, pero todos la conocían. La verdad, sin embargo, seguía enterrada. Los investigadores retomaron la hipótesis del secuestro. Revisaron expedientes, interrogaron a viejos sospechosos, tocaron puertas que ya estaban cerradas. Pero el tiempo había borrado muchas huellas. Solo quedaban fragmentos. Y Lobo. El perro se convirtió en el centro de atención. Etólogos, biólogos y curiosos llegaban a observarlo. Querían entender cómo había sobrevivido tanto, por qué había regresado justo ahora, de dónde había sacado la zapatilla. Pero Lobo no respondía a las preguntas. Solo se quedaba cerca de la familia, atento como si aún cumpliera una misión.
A veces desaparecía por horas y volvía sucio, cansado, con hojas secas pegadas al lomo. Doña Carmen lo siguió una tarde. Se escabulló detrás de él cuando salió al amanecer. Caminó hasta donde pudo, entre los matorrales, viendo cómo Lobo se internaba en el bosque. No quiso perderlo, pero tampoco se atrevió a continuar. Había algo en su mirada que la detenía. Una tristeza vieja, como si llevara siglos esperando a alguien. La noticia comenzó a perder fuerza. Como otras veces, la esperanza se diluía con el paso de los días. Pero para la familia esta vez era distinto. Tenían una prueba física, una nueva pista. Algo había cambiado. Y, sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿De dónde venía esa zapatilla? ¿Y por qué Lobo la traía ahora? Julia pasaba las noches en vela, mirando la ventana, esperando que el perro volviera con algo más. Jorge reconstruía la silla de Emiliano en su taller, como si al terminarla pudiera devolver el tiempo. Doña Carmen rezaba, no por respuestas, sino por valor. En el pueblo, algunos vecinos comenzaron a recordar cosas que habían callado. Una sombra que vieron moverse por el bosque, un extraño olor cerca de una cueva. Voces que no pudieron explicar. La memoria colectiva despertaba. El caso volvía a respirar, y con él el miedo también. El tiempo, cuando se enlaza al dolor, no se mide en días ni en años, sino en vacíos. Durante 6 largos años, la familia de Emiliano vivió atrapada en una rutina de ausencia. Cada rincón de la casa parecía conservar un susurro suyo. Los dibujos en la pared, los juguetes en una caja cerrada, el platito de cerámica que él pintó en la escuela y que nadie se atrevía a mover. Doña Carmen fue la única que nunca aceptó del todo su desaparición. Cada semana, sin falta, caminaba hasta la pequeña capilla del pueblo y encendía una vela. Decía que mientras la luz siguiera viva, su nieto también lo estaría. Los vecinos al principio la acompañaban, luego solo la observaban en silencio. La rutina se convirtió en ritual y el ritual en resistencia. Julia y Jorge siguieron caminos distintos. La madre se volvió más silenciosa, cerrada al mundo, entregada a sus recuerdos. El padre, incapaz de soportar la pena, intentó seguir trabajando, aunque su mirada estaba siempre en otro lugar. Por un tiempo, buscaron ayuda profesional, psicólogos, terapeutas, grupos de apoyo, pero nada aliviaba la incertidumbre de no saber. Mientras tanto, Lobo seguía allí. El mismo perro que una vez jugó en el patio con Emiliano, ahora envejecía en silencio. Tenía el hocico más blanco, la mirada más cansada. Aún así, cada tarde salía solo hacia el bosque, siempre por el mismo sendero, y regresaba horas después, sin ruido, sin novedad. Fue una mañana de noviembre, cuando el aire ya olía a tierra seca y el cielo amanecía más gris que azul, que Lobo volvió distinto. Venía cojeando, el pelaje manchado de barro fresco, una herida visible en la pata trasera. Julia lo vio desde la cocina y corrió hacia él, temiendo lo peor. Pero cuando se acercó, notó que traía algo más en la boca. Una zapatilla. No era la que ya conocían, no era la primera. Era la otra, la izquierda. Combinaba, era idéntica. Misma marca, mismo color, misma mancha azul tenue en el lateral. Pero estaba más sucia, como si hubiera estado enterrada. Y esta vez tenía una mancha más oscura, seca, en la punta. Parecía sangre vieja. Julia gritó. Jorge apareció al instante. Doña Carmen dejó caer su taza de café. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Las 2 zapatillas, ahora juntas, formaban una imagen que traía de vuelta toda la angustia contenida. Lobo cayó rendido frente a la puerta. Jadeaba, pero no se quejaba. Sus patas estaban raspadas y una de sus orejas tenía una herida reciente. Alguien intentó acariciarlo, pero él no se movió. Solo cerró los ojos, como si acabara de completar una tarea. Volvieron a llamar al comandante Reyes. Esta vez se llevó la zapatilla para análisis. Prometió respuestas. El equipo forense analizó las fibras, la sangre, la tierra adherida. Los resultados tardarían algunos días, pero las sospechas eran claras. Era auténtica,
y probablemente había estado en el mismo lugar que la anterior. Un lugar al que Lobo seguía yendo, solo, como guiado por algo más grande que él. Los días siguientes fueron de tensión. La casa se llenó de visitas, curiosos, periodistas. Algunos querían ofrecer ayuda, otros solo buscaban una historia. Julia evitaba hablar con todos. Jorge los enfrentaba en silencio. Doña Carmen, en cambio, comenzó a preparar un altar más grande, con fotos, velas, flores y las 2 zapatillas al centro. Lobo no volvió a salir por varios días. Se recuperaba, dormía largas horas, apenas comía. Pero en su mirada seguía viva la misma insistencia de siempre. No estaba tranquilo, y eso inquietaba a todos. El pueblo comenzó a murmurar. La aparición de la segunda zapatilla no era coincidencia. Algunos vecinos recordaron haber visto a Lobo en la parte alta del cerro semanas antes, donde ya casi nadie se atrevía a ir. Otros aseguraban haber escuchado sus aullidos durante la madrugada, más allá del río, en una zona que se creía inhabitada. Un rumor se volvió más fuerte. Tal vez Emiliano seguía vivo. Aunque la lógica parecía negarlo, aunque los años decían otra cosa, había una intuición que no podía ser ignorada. La zapatilla estaba allí, no una, sino 2, después de 6 años, y Lobo, herido pero decidido, la había traído. Nadie podía explicar eso. El comandante Reyes decidió que una vez llegaran los resultados del análisis, habría que organizar una nueva expedición. Pero aún no había nada concreto, solo restos, fragmentos, y el silencio de un perro viejo que aún creía en su dueño. Julia, esa noche, volvió a mirar por la ventana. Sostuvo la zapatilla en las manos, la giró, la olió, lloró, no por lo que había perdido, sino por lo que tal vez seguía esperando. El análisis confirmó lo que todos temían y a la vez deseaban. La zapatilla hallada por Lobo pertenecía a Emiliano. Las fibras coincidían, el ADN en la suela correspondía al niño, y la sangre, aunque degradada por el tiempo, también era humana. Los expertos no podían determinar cuánto tiempo había estado allí ni el origen exacto de la herida, pero era claro que algo más había detrás. El comandante Reyes no perdió tiempo. Convocó una nueva búsqueda, esta vez con más tecnología, más personal y un objetivo claro: seguir el rastro del perro. Si Lobo había regresado con la zapatilla, entonces debía conocer el camino. Decidieron dejar que guiara. Amanecía cuando iniciaron. Lobo, ahora con una venda en la pata pero de espíritu renovado, salió del porche como si esperara ese momento desde hacía años. Caminaba despacio, olfateando el aire, y tomaba decisiones con certeza, como si cada árbol le hablara. Atravesaron el sendero conocido, cruzaron el riachuelo donde Emiliano solía jugar y se adentraron en una zona más densa del bosque, donde los árboles parecían cerrarse sobre el camino. Con cada paso, el grupo sentía cómo el mundo cambiaba. La vegetación era más espesa, el aire más húmedo. Hacía años que nadie iba tan profundo en esa dirección. Algunos reconocieron viejos caminos cubiertos por plantas, cercas de alambre oxidadas, huellas de lo que alguna vez fueron huertos abandonados. Lobo no se detenía. Avanzaba con una urgencia silenciosa. Después de varias horas, llegaron a una pequeña quebrada. El agua corría por debajo de piedras cubiertas de musgo, y Lobo la cruzó con dificultad. Al otro lado, comenzaron a encontrar señales. Primero fue una camiseta infantil, descolorida, atrapada en una rama baja. Luego, un trozo de manta enrollado en raíces. Julia, que acompañaba al grupo, casi se desmaya al ver un dibujo hecho con crayones en un tronco, un perro grande al lado de un niño con cabello rizado. Era un trazo infantil, pero el mensaje era claro. Más adelante, hallaron una zona de tierra removida. Allí, oculto bajo hojas y ramas, alguien había enterrado restos de comida, juguetes oxidados, botellas viejas. Todo parecía indicar que alguien había vivido ahí, no por unos días, sino por mucho más tiempo. Un pequeño refugio natural, casi invisible, hecho de ramas entrelazadas y cortezas,
Estaba semioculto detrás de unas piedras. No era una casa, pero sí un lugar donde alguien pudo haberse protegido de la intemperie. Los investigadores marcaron el lugar, tomaron muestras, hicieron fotografías, analizaron cada centímetro. Julia observaba en silencio, como si su alma se desdoblara entre el deseo de esperanza y el miedo de encontrar algo peor. Jorge no hablaba. Caminaba con el rostro endurecido, los puños cerrados, como si reprimiera una tormenta. Esa noche, la expedición volvió. El terreno era peligroso y necesitarían regresar con más recursos. Lobo, agotado, fue cargado en brazos. Pero antes de partir, miró hacia un punto más alto del bosque, un risco escondido por la niebla, y emitió un gemido bajo. Nadie entendió su mensaje, pero todos lo sintieron. Aún había más por descubrir. En el pueblo, las noticias corrieron rápido. Las imágenes del refugio improvisado aparecieron en los noticieros nacionales. La historia del niño desaparecido y del perro fiel cautivó a miles. Científicos de distintas partes del país ofrecieron colaborar. Un grupo especializado en comportamiento animal propuso estudiar los recorridos del lobo. Estaban convencidos de que el animal recordaba con precisión el camino y que su conducta podía revelar datos claves. La policía organizó un segundo operativo, esta vez con drones, cámaras térmicas y expertos en rastreo. El comandante Reyes coordinó todo con una seriedad que nunca antes había mostrado. Algo en su interior le decía que estaban más cerca de la verdad de lo que imaginaban. Doña Carmen, al enterarse de los hallazgos, no dijo una palabra. Solo encendió más velas. Luego preparó pan de anís, como lo hacía cuando Emiliano llegaba de la escuela. «Por si regresa con hambre», murmuró. Julia colocó las dos zapatillas juntas sobre la mesa del comedor. Las limpió con cuidado como si aún pudieran calzarse. Jorge no entró esa noche. Se quedó en el taller tallando madera en silencio, sus ojos húmedos clavados en una figura que aún no tomaba forma. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque, el eco del agua, el crujir de las ramas y el viento entre los árboles parecían esconder secretos viejos. Y Lobo, en sus sueños agitados, movía las patas como si siguiera corriendo. El grupo de rescate regresó al bosque con mayor preparación. Lobo, aún convaleciente, fue dejado al cuidado de un veterinario, mientras los equipos humanos se adentraban de nuevo con mapas, coordenadas y un nuevo propósito: registrar cada rincón que pudiera haber albergado a un niño por tanto tiempo. Las indicaciones eran claras: rastrear la zona donde se halló el refugio y expandir la búsqueda hacia el risco señalado por el perro. En el segundo día de expedición, algo llamó la atención de uno de los rescatistas. A pocos metros del primer refugio, bajo una roca parcialmente cubierta de musgo, notó una madera clavada en el suelo. Al removerla, descubrieron una cavidad oculta. Dentro, envuelta en una tela plástica deteriorada, había una lata oxidada. El grupo se detuvo. Con delicadeza, abrieron el recipiente. En su interior estaban varios papeles doblados con extremo cuidado, protegidos de la humedad por bolsas plásticas improvisadas. Eran páginas arrancadas de un cuaderno infantil. Tenían dibujos en crayón y letras grandes, torpes, como de un niño que aprendió a escribir sin ayuda. El primero decía: «Día 6. Tengo hambre, pero Lobo me trajo fruta. Tengo miedo». Otro, más adelante: «La señora me dio agua, pero no me deja salir. Dice que afuera hay monstruos». Los rescatistas leyeron en silencio. Las notas, aunque cortas, estaban llenas de emoción. Algunas relataban rutinas: «Jugamos con piedras. Hoy llovió mucho. Escuché a mi mamá en sueños». Otras, en cambio, eran más oscuras: «La señora llora cuando cree que duermo. Escuché gritos en la montaña». La firma al final de muchas páginas era siempre la misma: EM, acompañada de pequeños dibujos. En la mayoría de ellos aparecía un perro de gran tamaño, con orejas puntiagudas y cola rizada. Era Lobo, sin duda. El hallazgo conmocionó al equipo. No solo confirmaba que Emiliano había estado allí, sino que estaba acompañado: una mujer,
Una figura que, según los escritos, le hablaba, lo alimentaba, lo protegía y lo retenía. No era un simple caso de extravío. Había otro elemento, una persona más, que había mantenido a Emiliano en ese bosque. Julia fue convocada de inmediato. Al leer los escritos, rompió en llanto. Reconocía la letra. Le enseñé a escribir con un cuaderno igual, susurró. Jorge sostuvo los papeles con manos temblorosas. Cada palabra era como una flecha. Estuvo aquí. Todo este tiempo, el comandante Reyes reunió al equipo y decidió ampliar la búsqueda. Debían encontrar más pistas sobre la mujer mencionada. No sabían si seguía viva, si había sido cómplice o cuidadora. El diario de Emiliano no la describía como violenta, pero sí como misteriosa. La señora de los lobos, decía en un dibujo. Tenía el cabello largo, blanco como la luna, y ojos tristes. No tenía nombre. La noticia se propagó rápido. Encuentran diarios de niño desaparecido con indicios de secuestro inusual. Expertos comenzaron a estudiar los dibujos, buscando mensajes ocultos, detalles. Algunos hablaban de traumas, otros de resiliencia. Pero todos coincidían en algo. Emiliano no estuvo solo y sobrevivió gracias a su vínculo con Lobo. En el pueblo comenzaron a circular versiones. Una anciana recordó que en su infancia se hablaba de una mujer que vivía sola en la montaña. Decían que había perdido a su hijo y se volvió ermitaña, que hablaba con los animales. Nadie la había visto en décadas. La llamaban la del velo, por el pañuelo que siempre llevaba cubriendo el rostro. Doña Carmen, al escuchar esto, cerró los ojos por un momento. Tal vez Dios lo puso en manos de otra madre mientras no podíamos cuidarlo, dijo con voz quebrada. Julia abrazó los papeles contra su pecho. Para ella, cada trazo era una prueba de que su hijo seguía luchando. Esa noche, los expertos analizaron los objetos hallados junto a la lata. Un muñeco de trapo, restos de una cobija, una cuchara tallada en madera. Todo indicaba permanencia, adaptación, supervivencia. No eran cosas dejadas al azar. Era un hogar improvisado, uno que se construyó con miedo, pero también con cierta ternura. Mientras tanto, en la cima del risco hacia donde Lobo había mirado, el viento soplaba con fuerza. El bosque callaba, como si protegiera su último secreto. El análisis de los diarios continuó durante días. Cada página revelaba más detalles sobre la vida de Emiliano durante su desaparición. No había fechas precisas, pero las estaciones descritas indicaban que había pasado al menos 2 inviernos en ese bosque. Su escritura, torpe al inicio, mejoraba con el tiempo. Aprendía a comunicarse, a registrar emociones, a expresar miedo y consuelo con palabras que rompían el alma. Uno de los dibujos mostraba una figura femenina con un bastón de madera. «La señora me da hojas para el té», decía el pie de página. En otro, «Cantamos cuando llueve. Tiene una voz bonita pero triste». No había nombres, pero los rescatistas empezaron a atar cabos con las leyendas del pueblo. La figura descrita por Emiliano se asemejaba demasiado a la mítica Señora de los Lobos, una mujer solitaria que, según cuentos de abuelas, había sido vista hace décadas alimentando animales en las cuevas altas de la montaña. La leyenda contaba que esta mujer había perdido a su hijo en un accidente y que desde entonces se negaba a vivir entre las personas. Decían que hablaba con los animales y que solo los lobos le obedecían. Aunque muchos pensaban que era un cuento para asustar niños, otros recordaban haber escuchado gritos lejanos en la sierra o haber visto fuego entre los árboles en noches de luna nueva. Ahora, con los diarios en mano, todo cobraba un nuevo sentido. Una de las páginas más inquietantes decía: «La señora llora por las noches. Dice que fui enviado para llenar el hueco, pero yo extraño a mamá». En otro fragmento, «A veces no quiere darme comida, otras veces canta y me abraza. Tiene miedo de que me vaya». La confusión era evidente. Emiliano no comprendía del todo la situación. Había cariño, pero también encierro. Protección, pero también aislamiento. Los psicólogos que estudiaban los escritos
Comenzaron a hablar de un posible síndrome de sustitución. La mujer, traumatizada por la pérdida de su propio hijo, podría haber visto en Emiliano una oportunidad de redención. No lo dañaba, pero tampoco le permitía regresar. Para ella, él era un regalo del bosque, una segunda oportunidad. Un niño que en su mente rota le había sido enviado por la montaña misma. El comandante Reyes pidió revisar archivos antiguos y encontraron algo. En 1991, una mujer llamada Irene Castañeda fue reportada como desaparecida en la misma región. Tenía 33 años en ese entonces. Vivía sola, cuidaba animales y era conocida por su carácter reservado. Su hijo, de 6 años, murió en un accidente doméstico. Tras el entierro, Irene abandonó su casa y nunca más fue vista. Los registros indicaban que padecía un trastorno mental no diagnosticado. Las coincidencias eran abrumadoras. El equipo forense encontró, cerca del refugio, una pieza de ropa adulta, vieja, hecha a mano. También un cepillo con cabellos largos, blancos. Todo apuntaba a que Irene, o alguien como ella, había estado viviendo allí. Y si los diarios decían la verdad, aún podría estar cerca. En paralelo surgieron nuevos indicios. Un leñador afirmó haber visto humo en una parte alta del cerro una semana antes. Otro testigo, un joven excursionista, relató haber escuchado una voz femenina cantando entre los árboles. La zona coincidía con la dirección en la que Lobo había mirado antes de caer rendido. Se organizó una nueva expedición, esta vez más especializada. Equipos de montaña, médicos, psicólogos y un grupo de búsqueda entrenado con perros. Querían encontrar a Irene si aún vivía y, más importante aún, saber si Emiliano seguía con ella. Lobo, que ya caminaba con dificultad pero se mantenía alerta, volvió a levantarse al ver los preparativos. Sus ojos, cansados, aún brillaban. Doña Carmen, con voz serena, dijo: «Si la señora lo cuidó, aunque fuera por locura, no la juzgaré. Solo quiero abrazar a mi niño». Julia, por su parte, pasaba las noches leyendo los diarios una y otra vez, buscando mensajes ocultos, pistas, detalles. Jorge, en cambio, había comenzado a tallar un nuevo marco de madera con el nombre de Emiliano grabado en él. «Para su regreso», decía. Las noticias ahora cruzaban fronteras. Psicólogos, criminólogos y expertos en fenómenos sociales debatían el caso. Algunos lo veían como una tragedia marcada por el abandono. Otros como una prueba de la resiliencia humana y el poder del vínculo entre un niño y su perro. Pero para la familia, solo había una verdad que importaba. Emiliano había sobrevivido. Había escrito. Había soñado con volver. Y el bosque aún tenía algo más que contar. El grupo de búsqueda partió al amanecer. Esta vez la expedición estaba equipada con lo mejor que podía ofrecer la región. Especialistas en terreno montañoso, psicólogos de apoyo, médicos de urgencia y un escuadrón canino entrenado. El objetivo era claro: encontrar el origen de las pistas descubiertas en los diarios de Emiliano. En especial, llegar hasta el risco al que Lobo había señalado con tanto empeño. Las condiciones del ascenso no eran fáciles. La zona no estaba mapeada con precisión y el terreno era empinado, lleno de grietas, raíces traicioneras y piedras sueltas. A medida que subían, la vegetación se hacía más cerrada y el aire más denso. No había senderos definidos. Todo indicaba que, de haber habido alguien viviendo allí, lo hizo evitando ser descubierto. Al segundo día de ascenso, uno de los exploradores detectó un rastro de ceniza entre las piedras. Al escarbar un poco, descubrieron restos recientes de una fogata. Las brasas estaban frías, pero no tanto como para tener semanas. A su alrededor encontraron fragmentos de una taza de barro y restos de hojas hervidas. Era evidente que alguien había estado allí hacía poco. El comandante Reyes ordenó un perímetro. Revisaron cada rincón con cautela. Los perros ladraban nerviosos. El aire tenía un olor extraño, a humedad, a animal, a encierro. En un punto, uno de los canes se detuvo frente a una hendidura rocosa apenas visible. La entrada estaba oculta por ramas, pero era una caverna natural.
El equipo encendió linternas y se adentró. Dentro el silencio era opresivo. El suelo estaba cubierto por mantas viejas, cuerdas colgadas, restos de comida. En una esquina, una figura hecha de ramas simulaba un cuerpo dormido. Una trampa, pensaron. Más adelante, encontraron lo que parecía un improvisado sistema de defensa. Cuerdas con campanas, piedras dispuestas para rodar si alguien pisaba mal. Era claro que la persona que vivía allí temía ser descubierta. De pronto, un grito desgarrador se oyó entre los árboles. Venía desde afuera. El equipo salió a toda prisa. Uno de los rescatistas no respondía por radio. Lo encontraron minutos después, inconsciente, con una herida en la cabeza. Nadie vio quién lo atacó, pero el mensaje era claro. Alguien más estaba allí y no quería ser encontrado. Esa noche, decidieron montar un campamento en una zona segura. La tensión era palpable. Nadie hablaba mucho. Todos sabían que estaban cerca de algo importante, pero también entendían el riesgo. No sabían si enfrentaban a una mujer perturbada, a otra persona o a ambos. El comandante dejó una guardia activa y ordenó preparar sedantes por si la situación lo exigía. Antes del amanecer, los sensores de movimiento detectaron algo cerca del campamento. No era un animal. La figura era demasiado alta, delgada. Cuando los reflectores se activaron, solo alcanzaron a ver una silueta encapuchada huyendo entre los árboles. Los perros no pudieron seguirla, como si conociera cada rincón del bosque mejor que nadie. Por la mañana, retomaron la búsqueda, ahora con un nuevo enfoque. Las huellas eran recientes y el suelo aún conservaba marcas de pisadas. En medio del rastreo, uno de los rescatistas gritó. Había hallado un pasadizo entre las rocas. No era natural. Alguien lo había cavado, sostenido con vigas de madera vieja. Dentro, encontraron túneles angostos, húmedos, decorados con dibujos infantiles. Mariposas, árboles, un sol con ojos, todo pintado con carbón y tierra. Uno de los túneles conducía a una sala más amplia. Allí en una pared, una frase escrita con dedos temblorosos. No sé cuántos días han pasado, pero Lobo sabe el camino. El corazón del equipo se aceleró. Las palabras eran recientes. Alguien las había escrito no hacía mucho. Aún estaban húmedas. Mientras inspeccionaban la sala, el aire se volvió más frío. El silencio era total. Y entonces, otro sonido. Pasos. Alguien más estaba en el túnel. El equipo se preparó. Nadie habló. Solo se oía la respiración contenida de cada integrante. Pero la figura no se dejó ver. Solo el eco de una risa leve, casi infantil, que se desvaneció en la oscuridad. Y allí, en medio de la tensión y la incertidumbre, todos supieron que estaban más cerca que nunca. El silencio que siguió fue largo, tenso, espeso como la niebla que comenzaba a colarse en los túneles. Nadie se movía. Los ojos buscaban en la oscuridad algún indicio de presencia humana. El comandante Reyes hizo una señal y dos miembros del equipo avanzaron lentamente, iluminando cada rincón con sus linternas. No había huellas frescas, pero la risa aún resonaba en los oídos de todos, como un eco atrapado en las piedras. Fue entonces cuando, desde uno de los pasadizos más angostos, una voz temblorosa susurró: «Lobo está aquí». El mundo pareció detenerse. Los rescatistas se miraron sin saber qué decir. La voz no era de una mujer ni de un adulto. Era la voz de un niño, suave, delgada, frágil. El comandante se arrodilló, dejó la linterna en el suelo y habló con firmeza pero ternura. «Estamos aquí para ayudarte. Somos amigos. ¿Eres Emiliano?». Un silencio denso fue la única respuesta. Luego, pasos lentos, inseguros, y al fin, una figura menuda emergió del túnel. Era un adolescente delgado, de cabello enmarañado, rostro pálido y mirada de animal asustado. Llevaba una manta sobre los hombros y los pies descalzos. Sus ojos, grandes y oscuros, se movían de un rostro a otro. No reconocía a nadie, solo buscaba algo. Y entonces lo vio. Lobo, llevado hasta allí por el veterinario, tras autorización especial,
avanzó cojeando hacia el joven. El muchacho no dudó, cayó de rodillas y abrazó al perro como si fuera lo único que quedaba de su mundo. Lloró sin hacer ruido, apretando el hocico del lobo contra su pecho. Nadie se atrevió a interrumpir. El comandante se acercó. ¿Eres tú, Emiliano? El joven no respondió. Acariciaba al lobo con desesperación, como si temiera que desapareciera. Finalmente, murmuró. Él volvió. Sabía que volvería. Fue llevado con cuidado fuera del túnel. No se resistió, pero tampoco hablaba mucho. A cada paso miraba hacia atrás, como si esperara que alguien más saliera. ¿Dónde está ella?, preguntó. Nadie respondió. Una vez en el campamento, fue envuelto en mantas térmicas. El médico lo examinó. Estaba deshidratado, con heridas viejas cicatrizadas, pero sin signos de maltrato reciente. Físicamente era un milagro. Psicológicamente, una incógnita. Julia y Jorge fueron informados de inmediato. Volaron en helicóptero hasta el punto de encuentro. Al ver al joven, Julia gritó su nombre. Él giró lentamente, como si esa palabra no hubiera tenido sentido por años. Luego, reconoció su voz, y en un instante corrió hacia ella y la abrazó. Fue un llanto contenido por 6 años, derramado en segundos. Jorge se unió al abrazo. Los tres se fundieron en un solo cuerpo, en un solo sollozo, en una sola verdad. Emiliano estaba vivo. Horas después, con el joven ya estabilizado, un psicólogo infantil comenzó a hacer preguntas suaves. Emiliano respondía en fragmentos, como si construyera el recuerdo mientras hablaba. Ella me encontró cuando me perdí. No sabía volver, me llevó a su casa. Era buena, amo, pero no me dejaba ir. Contó que al principio intentó escapar, pero se perdía, que ella lo alimentaba, le contaba historias, le hablaba de su hijo muerto, que lo llamaba Tomás, que con el tiempo él dejó de pelear. Era un mundo distinto, silencioso, extraño. Lobo era su única conexión con el afuera. Cuando pude, le di mi zapatilla. Le dije que buscara ayuda. Y lo hizo. Contó que la mujer murió semanas antes, que una noche no despertó. Él no sabía qué hacer. Estuvo solo. Esperó. Hasta que decidió enviar a Lobo de nuevo, con la otra zapatilla. El relato estremeció a todos. No hubo juicios, solo un profundo silencio lleno de compasión. La historia de Emiliano no era solo una tragedia. Era también un testimonio de resistencia, de vínculo animal, de amor sobreviviente. Cuando Julia lo arropó esa noche, le preguntó si quería volver a casa. Él no dudó. Sí, pero quiero llevar a Lobo. Su padre sonrió entre lágrimas. Lobo siempre irá contigo, hijo. Y así, mientras el sol comenzaba a salir tras los cerros, el niño que se perdió regresaba, no como el que se fue, sino como alguien marcado por el bosque, por el tiempo, por la sombra y la luz. El regreso al pueblo fue un acontecimiento que nadie olvidaría. Las calles, antes marcadas por la tristeza de una desaparición, se llenaron de vida. No hubo fiesta, ni globos, ni música. Solo silencio, respeto y lágrimas. Emiliano cruzó el umbral de su casa, tomado de la mano de su madre, con Lobo a su lado. Se detuvo en la entrada, observó cada rincón como si estuviera viendo todo por primera vez, y entonces, como un impulso natural, abrazó a doña Carmen, que lo esperaba con los ojos inundados. «Te soñé todas las noches», le susurró ella. La casa fue adaptada para su regreso. Se colocaron cortinas nuevas, se pintaron las paredes, se reemplazaron objetos viejos por cosas más suaves y cálidas. Pero lo que más cambió fue el aire. Ya no olía a ausencia, sino a esperanza. Emiliano no hablaba mucho. Sus palabras eran medidas, como si aún temiera romper algo. Dormía con la luz encendida, comía despacio y no se separaba del Lobo. El perro, aunque viejo y débil, parecía rejuvenecer al tenerlo cerca. Caminaba con más energía, comía mejor, movía la cola ante cada caricia. El vínculo entre ambos era inquebrantable. Julia y Jorge iniciaron un proceso de acompañamiento psicológico. Profesionales de distintas áreas se acercaron a la familia para colaborar.
El caso era estudiado como ejemplo de resiliencia extrema. Había tanto por comprender: los efectos del aislamiento prolongado, la construcción de identidad en condiciones de encierro, la conexión emocional con un animal como único vínculo estable. El pueblo, en su mayoría, reaccionó con ternura. Los vecinos dejaban cartas, dibujos, juguetes. Niños que nunca lo conocieron le escribían mensajes de bienvenida. Otros, sin embargo, mantenían distancia. El miedo a lo incomprensible seguía presente. Algunos decían que Emiliano ya no era el mismo, que algo del bosque se había quedado en sus ojos, pero la familia no permitía que esas voces tomaran fuerza. Doña Carmen, fiel a su ritual, prendió una vela nueva. Pero esta vez no era por esperanza, era por gratitud. Luego caminó al centro del pueblo, habló con el cura, con la alcaldesa, con los vecinos. Propuso algo que fue recibido con emoción: un memorial, no solo para Emiliano, sino para todos los niños perdidos, para las familias que jamás recibieron respuestas, y para ese perro que, sin hablar, logró lo imposible. El memorial se construyó en una pequeña plaza, al pie de un árbol frondoso. Allí colocaron una placa de bronce con la inscripción: a la lealtad que no conoce tiempo, a la esperanza que no se rinde, al lobo, guardián del silencio. El día de la inauguración, Emiliano depositó las 2 zapatillas a los pies del monumento. Nadie habló. Solo se escuchaban los pájaros y el viento entre las hojas. La historia trascendió las fronteras. Documentales, entrevistas, reportajes, pero la familia eligió el silencio. Solo aceptaron una entrevista, donde Julia dijo con voz firme: no queremos fama, solo queremos vivir en paz, y agradecer a quien nos lo trajo de vuelta. Emiliano comenzó a asistir a terapia intensiva. Poco a poco, retomó la lectura, el dibujo, la escritura. No fue fácil. Había días en que no quería salir de su cuarto, otros en que pasaba horas acariciando al lobo sin decir una palabra. Pero también hubo avances. La primera vez que fue al mercado, la primera vez que sonrió, la primera vez que dijo mamá en voz alta. Jorge volvió a su taller, pero esta vez no tallaba puertas ni sillas. Empezó a crear figuras de madera inspiradas en los dibujos de Emiliano. Animales, árboles, lunas, dijo que era su forma de ayudarlo a reconstruir el mundo. Lobo, por su parte, parecía saber que su misión estaba cumplida. Dormía más, ya no salía al bosque, pero cada vez que Emiliano se acercaba, abría los ojos y movía la cola. A veces, el niño le hablaba en voz baja, como si aún compartieran secretos del tiempo en que solo se tenían el uno al otro. En una de sus sesiones, Emiliano dijo algo que quedó grabado: yo sobreviví porque el lobo me recordaba que afuera había amor. Fue entonces cuando el psicólogo, emocionado, comprendió que no solo habían rescatado a un niño, habían recuperado algo más profundo: la capacidad de creer en lo imposible. Los meses pasaron con la lentitud propia de los procesos profundos. Emiliano se adaptaba a su nueva vida como quien aprende a respirar bajo otro cielo. Había días en que su sonrisa iluminaba la casa como antes, y otros en que la sombra del bosque parecía volver a sus ojos, pero nunca dejó de avanzar. Volvió a la escuela con acompañamiento psicológico. Algunos niños lo miraban con curiosidad, otros con temor, pero él solo sonreía, paciente. No me gusta correr. Me gusta observar, decía, y poco a poco volvía a hacer. Una tarde, mientras observaba al lobo dormir bajo el limonero, le dijo a Julia: quiero cuidar animales cuando sea grande, como Lobo me cuidó a mí. Fue ahí que tomó su decisión. Quería ser veterinario. No por los estudios ni por un futuro prometedor. Quería entender ese amor silencioso que un animal es capaz de entregar sin condiciones. Julia lo abrazó sin palabras. Entendía que ese deseo nacía de algo más profundo que vocación. Era su forma de sanar. Pero el tiempo implacable también tocaba al lobo. El viejo perro ya no podía levantarse sin ayuda. Sus ojos seguían brillando, pero sus patas temblaban. Emiliano lo acompañaba a cada momento.
Dormía junto a él, le cantaba, le hablaba como cuando eran los dos en medio del bosque. «Aguanta un poquito más, Lobo», murmuraba. Una madrugada fría de diciembre, Lobo se fue. Sin ruido, sin lamentos, murió en paz, envuelto en la manta que Emiliano había traído del refugio. Lo encontraron al amanecer, con la cabeza apoyada en las piernas del niño. No hubo gritos, solo un silencio denso, sagrado. La familia lo enterró en el jardín, bajo el árbol donde solía descansar. Jorge talló una cruz de madera sencilla con un grabado. «Siempre fuiste mi hogar». Julia plantó flores amarillas alrededor. Emiliano, con manos temblorosas, dejó una carta entre las raíces. La carta, escrita con una caligrafía firme pero emotiva, decía: «Querido Lobo, gracias por no dejarme solo. Gracias por cuidarme cuando tenía miedo. Gracias por traerme de vuelta cuando yo ya no sabía cómo regresar. Eras mi amigo, mi hermano, mi guardián. Ahora puedes descansar. Yo seguiré por los dos. Siempre tuyo, Emiliano». Esa carta, tiempo después, fue compartida en una conferencia internacional sobre vínculos emocionales entre humanos y animales. Se convirtió en símbolo de lealtad, de esperanza, de salvación. Pero para Emiliano, no era más que su forma de decir adiós. El pueblo entero acompañó el luto. Se organizó una ceremonia íntima en la plaza del memorial. Vecinos, amigos, incluso desconocidos que seguían la historia desde lejos, enviaron mensajes, flores, dibujos. La historia de Emiliano y Lobo ya no era solo local. Era un relato universal sobre el amor que persiste más allá del tiempo. Antes de concluir, queremos agradecerte por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perder otras narrativas tan poderosas como esta. Y si quieres seguir explorando casos que nos recuerdan el valor de lo invisible, haz clic en el video que aparece en pantalla. Hay mucho más por descubrir. Porque en cada rincón del mundo hay historias que esperan ser contadas. Historias de valentía, de ternura, de fe. Como la de un niño que regresó, como la de un perro que nunca se rindió.